En la Universidad de la Cuenca del Plata podrás estudiar Ingeniería en Alimentos, una opción actual y de futuro, con inmediata salida laboral, agregando valor a la actividad privada y siendo parte activa del presente desarrollo de la región y el país. Estudiar cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. Expediente 8680, bloque Frente para la Victoria del diputado Mórtola, propicia proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo la urgente reparación del alumbrado público en el cruce denominado Cuatro Bocas, departamento de Saladas. Voy a someter a consideración el despacho número 1683 de la Comisión de Energía, Transporte y Servicio Público. A consideración, aprobado. En general, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, de forma. Tiene la palabra el señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer el acompañamiento de mis pares en este proyecto de resolución, en este despacho favorable. Realmente es una problemática que venimos teniendo en lo que es Cuatro Bocas, Saladas. Constantemente venimos viajando hacia el interior y vemos la intensa oscuridad que hay en esa zona en horas de la noche, lo que dificulta el tráfico y en cuanto a la seguridad, por sobre todas las cosas. Así que muchas gracias por el acompañamiento y esperemos que esta problemática se solucione cuanto antes. Gracias, señor diputado. Expediente 8685, bloque del diputado Fernández Afur, propicia proyecto de resolución que solicita informe de la Dirección Nacional de Vialidad al Ministerio de Planificación de la Nación y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Corrientes sobre el estado de la ruta provincial número 40. Tiene la palabra el señor diputado Sonero. Sí, gracias, señor presidente. Quiero indicar que voy a acompañar el proyecto del diputado Fernández Afur porque entiendo que también es complementario del proyecto que, o sea, son tres proyectos que presenté. Recuerdo que en mayo más o menos de 2012, después de un viaje a Pellegrini, descubrimos el proyecto de pavimentación de la 40, que no prevé el proyecto, estuvimos viendo el proyecto, inclusive por supuesto está financiado por fondos nacionales, pero no llega el proyecto a Pellegrini. Eso quería aclarar. Cuando pide informe el diputado Fernando Afur está bien, porque en realidad el proyecto no se terminó en la traza que está pautado. La traza es hasta el cruce con la ruta 114 que sale en la ruta 14, pasa por José Cerro. Digo esto porque en esta traza este proyecto igual nos va a llegar a pavimento. Así como está planteado, el convenio seguramente en provincia, nación, o sea, pero así como está pautado, nunca va a llegar el pavimento a Pellegrini. Y eso también es una buena persona, en el sentido de que la localidad de Colonia Carlos Pellegrini existe antes que salga la ley de la reserva y el parque de los Esteros de Liberá. Es un conglomerado, pueblo histórico, que tiene que ver incluso con la historia correntina muchísimo. Más allá que por momentos aumentó la población, por momentos disminuyó. Cuando había 12 arroceros en la zona había más población, había más trabajo. Ahora que el único trabajo es el turismo, menos población. Cuando yo presenté ese proyecto se aprobó bastante rápido por la Cámara, agradecí el acompañamiento, y era un pedido de informe de por qué no llegaba el proyecto de pavimentación hasta el puente de acceso a Pellegrini. Ahí nos contestan a la Cámara funcionarios de Vialidad Provincial explicando que se hizo así el proyecto porque, según como estaba considerado un sitio realizar, de acuerdo al convenio realizar, entonces ¿qué no se podía hacer? Solo estudiamos bien la respuesta, estudiamos el convenio realizar, y en realidad no tiene nada que ver. O sea, el convenio realizar plantea una conservación, pero también plantea un uso racional donde haya compatibilidad, complementación entre el uso de los humedales, entre la relación de los asentamientos humanos con los humedales. Y mientras sean sustentables, no hay problema
de que existan caminos. De hecho, en sitios Ramsar, la mayoría de los sitios Ramsar en el mundo tienen accesos pavimentados. Y acá no estamos hablando de hacer un camino nuevo, no estamos hablando de desmontar, no estamos hablando de hacer un impacto ambiental, ya está hecho el impacto ambiental, ya está el camino. Entonces, bueno, no vamos a seguir fundamentando, lo cierto es que entonces presentamos un nuevo proyecto explicando que no es motivo eso para que no se redefina el proyecto y llegue un pavimento ahí. Bueno, dentro del tratamiento legislativo de otros temas, finalmente el segundo proyecto que presenté fue a archivo, ahora que tuvimos que pasar a archivo una cantidad de proyectos. Bueno, ahora yo acompaño este proyecto, señor presidente, pero aclarando que tiene que ver con la preferencia que sacamos para el tercer proyecto de la ruta 40, que en realidad lo que hago es insistir en la solicitud. Ahora, por suerte, ya el intendente de la localidad pide lo mismo, que se haga un proyecto de pavimentación hasta la entrada, porque no puede ser ese el motivo. Y además, él mismo reconoce que en estos 2 años ha disminuido al 50% la cantidad de turistas. Y ahora directamente fue un escándalo, porque ustedes, como todos saben, calculo que ese habrá sido el motivo de la presentación que hace el diputado Afur, está parado una cantidad de turistas en Colonia Carlos Pellegrini porque no se puede usar, pero está parado, no se puede usar ni el tramo que pregunta el diputado Afur, ni el otro tramo, porque el otro tramo está más bajo y te eleva el estero encima. Literalmente no se puede usar. Entonces, eso es un reclamo, me parece que tenemos que insistir, así que por eso acompaño que en realidad se termine la obra pautada, pero además tendiendo a que de una vez por todas llegue un camino pavimentado a la localidad de Colonia Carlos Pellegrini, que eso va a ayudar mucho también al turismo. Gracias. Gracias, señora diputada. Voy a someter a consideración el despacho número 1684 de la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. Lo que tengo la afirmativa, si no se levantan la mano. Aprobado. En general, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo de forma. En su resolución se hará la comunicación de correspondientes. Expediente 8699. Perdón, tiene la palabra el señor diputado Fernández Afur. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada, por respecto a su amplio conocimiento sobre la ruta, indudablemente un problema muy serio. Yo voy a hacer un poco de historia y perdóname, pero lo voy a leer porque realmente hay números importantes que debemos conocer. Los contratos de obras para la ruta 40 que une Mercedes con Liberal Colonia Carlos Pellegrini fueron firmados el 15 de mayo del 2008. Esto era para la pavimentación de 2 tramos de dicha ruta y la construcción de un puente ubicado sobre las aguas del río Miriñay. Las obras están hoy paralizadas. 6 años han pasado. El emprendimiento ascendía en ese momento a casi 250 millones de pesos, financiado por Vialidad Nacional, cuyas gestiones el gobierno del Corrientes venía realizando desde hacía 2 años. La apertura de sobres en el llamado licitación pública fue en noviembre del 2007. La adjudicación se hizo en abril de 2008 y en mayo la rúbrica de los contratos. Eran 2 firmas las encargadas de los trabajos y aseguraban que en el término de un mes, es decir, junio de 2008 aproximadamente, empezarían los trabajos en la zona lindante con el estero de Liberal. En aquella oportunidad también desde la Dirección Provincial de Vialidad explicaban que esta pavimentación significaba un 11% de recuperación en lo que respecta a caminos provinciales y que desde el año 1995 no se realizaba en la provincia un emprendimiento de tal magnitud. La construcción previa además de la regla de acceso a la ruta 114, como hacía mención la diputada, quedaba terminada el asfalto. Camino densamente transitado por camiones que sacan la abundante producción arrocera y ganadera de la zona. La pavimentación iba a ser en 2 tramos, y si bien no comprometía la totalidad de la extensión del viaducto, por los últimos 40 kilómetros que explicaba también la diputada señora López, mejoraría sustancialmente la comunicación en el centro de la provincia. La primera parte, el plazo de ejecución para esta primera parte era de 12 meses y la tenía su cargo la firma de rutas del litoral del grupo JCR, Juan Carlos Relán, con domicilio en Formosa, con una inversión de 92.112.407,50 pesos al mes de octubre del 2007.
La segunda parte daba en mano a la firma Solución Telmo y Ancalani con una inversión de 140.421.298,18 pesos al mes de octubre de 2007. El plazo de ejecución era de 18 meses. En la actualidad la empresa nacional levantó su campamento. Lógicamente, los paisajes mundialmente reconocidos por el Estero y la zona liberal, que prácticamente tienen una densidad nula y situaciones climáticas, pero esa colonia de Carlos Pellegrini queda incomunicada, como pasó el fin de semana pasado. 6 años pasados y Ruta 40 sigue igual o peor que cuando se licitó la obra. Las empresas se escudan que no se permiten los fondos desde la nación. Como se dijo, la obra está financiada por Realidad Nacional a cargo del Ministerio de Planificación, quien, según dice la empresa que levantó el campamento, no paga las certificaciones y esto hace que no se continúe con el trabajo. Un día de lluvia no va a realizar en nadie en la ciudad de Carlos Pellegrini, que es acceso directo a liberar no solo el turismo, sino también lo que significa la producción agrícola, ganadera y la zona. Esto lo recuerda al extranjero y a todo aquello que ingresa para disfrutar de una de las maravillas del mundo. Expresó el presidente de Realidad Provincial, escribiendo en un medio de prensa: esta obra tiene ya años de ejecución, tuvimos un atraso importante porque la ruta llegó a un nivel de construcción que necesita una modificación y desde Realidad Nacional nos traba la aprobación para la financiación de la misma. Nosotros ya aprobamos la parte técnica. Esto es el acuerdo funcionario. Traigo también a colación los medios periodísticos, medios importantes que en algunos reflejan la realidad de lo que pasa en Ruta 40. El diario Litoral dice: Carlos Pellegrini, Ruta 40, un desafío para turistas y habitantes de la zona. Diario Norte: hace un año se paralizaron las obras en la Ruta 40. Con accesos intransitables, Carlos Pellegrini siente una caída del turismo. A consecuencia de todos estos inconvenientes que se presentan, el turismo este año disminuyó en un 50%. Diario Época: para el intendente Fraga, la Ruta 40 es un tema que nos importa solucionar de manera inmediata. Explicó que el pueblo sufrió el impacto del mal estado de la ruta y la falta de mantenimiento. Desde el 2010 bajó el 60% del ingreso de turistas. También vino un tiempo llovedor y nos perjudicó de manera importante. Hoy Corrientes. Y verá, unos 100 turistas quedaron parados por el mal estado de la ruta. Esto ocurrió este fin de semana pasado. Desde Colonia Carlos Pellegrini, Hugo Galán, referente de la Cámara de Turismo del lugar, afirmó que alrededor de 100 turistas se encuentran parados sin poder salir debido al pésimo estado de la ruta con la que está teniendo. Radio Sudamericana: la presidenta de la Cámara de Turismo de Liberal, Tati Ortiz, expresaba sobre el mal estado de la ruta 40 en acceso al pueblo. Esta tiene 120 kilómetros, a excepción de los cuales se apartaron 30 y estaba previsto que fueran 80 kilómetros de asfalto, porque los 40 restantes que están próximos a Pellegrini no se pueden asfaltar porque es una zona de reserva. La obra está paralizada, seguimos igual o inclusive peor que el año pasado, remarcó la presidenta de la Cámara de Turismo. Para finalizar, señor presidente, debo decir que por orden del señor gobernador, Vialidad Provincial, hoy tomé contacto con Vialidad Provincial, el director de Vialidad Provincial, Hugo Durés, me informó que actualmente por orden del gobernador se va a encarar una mejora en distintos tramos, porque no es que ocurre esos 10 kilómetros de tramos malos, sino que son 10 kilómetros en distintos tramos y que Vialidad Provincial va a encarar una limpiada de la ruta porque por lo menos solucione inmediata y de alguna manera tratar de que no tengan inconvenientes los pobladores de Pellegrini y el turismo que es tan importante. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Expediente número 8699, bloque Floreste para Victoria, diputada Locatelli, propicia el proyecto de resolución que solicita informe a la DEPEC y la Fiscalía de Estado sobre el fallo judicial aplicable y medidas a tomar respecto al cuadro tarifario vigente. Tiene la palabra la señora diputada Locatelli. Si puedo, si me permiten, quería aclarar una proyecto de en realidad, quería dejar aclarado que la Dirección Nacional de Vialidad no tiene inherencia de ningún tipo en la obra de la Ruta 40, que solo se hace cargo de la financiación, que tampoco puso impedimentos porque se trata de la jurisdicción provincial y
por lo tanto la provincia puede hacer lo que crea conveniente con el mantenimiento de ella. Es importante saber que la Dirección Nacional de Vialidad solo financia la obra, paga la Dirección Provincial, y la Dirección Provincial fue la que hizo el proyecto, la que licitó, la que adjudicó, firmó el contrato e inspecciona la obra. Y la relación entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial, no hay relación contractual alguna con el contratista de parte de la Dirección Nacional de Vialidad, lo hace la Dirección Provincial. También quería aclarar que cualquier modificación que se realice al proyecto, la Dirección Provincial de Vialidad realiza el proyecto, debe ser aprobada por la Dirección Nacional de Vialidad, por esta cuestión de asignar presupuestos. Pero en caso de que la financiación la suma la provincia, no necesita, por supuesto, que sea aprobada por la Dirección Nacional de Vialidad. Por esto es que quería dejar en claro que quien en realidad solamente tiene, en este caso la Dirección Nacional de Vialidad, la responsabilidad de abonar y no tiene la responsabilidad del contrato. Por eso es que la Dirección Provincial de Vialidad fue quien hizo hasta las inspecciones y certifica la obra para que la Dirección Nacional de Vialidad pueda presentar este fondo. Entonces, lo quería dejar aclarado porque este es el informe que nos han hecho el jefe de la Dirección Nacional de Vialidad, Quirino Colombo, justamente cuando preguntábamos sobre el tema. Claramente queríamos dejar aclarado que la Nación es quien deposita los fondos a medida que va certificando la obra en la provincia a través de la Dirección Provincial. Diputada, el diputado Fernández Azul le pide una interrupción. Si se lo concede, le doy el uso de la palabra al diputado Fernández Azul. ¿Le concede? Bueno, tiene la palabra, señor diputado. Gracias, señor presidente. Brevemente, por favor. Yo le agradezco al diputado que tenga el informe, justamente lo estoy solicitando con este pedido. Lo que quiero aclararle de acuerdo también uno que pueda averiguar es que es cierto como usted dice, vialidad nacional y vialidad provincial que supervisa inclusive a todos los técnicos, pero la modificación de obra pasada por vialidad nacional quería de una manera elevar esa modificación de obra a aprobar, no sé, por eso quiero preguntar. Y se demoró de manera, no quiero pensar mal bajo ningún punto de vista, pero se demoró y esto también nos ocasionó serios inconvenientes. Lo que sí les puedo decir, porque soy de la zona y conozco perfectamente bien, inclusive que en paz descanse el ingeniero Juan Carlos Relato, me comentó justamente que pasaba con la empresa que tenía el tramo desde donde finalizaba la obra de JCR hacia adelante. Y justamente esa empresa lo dejó inclusive bolsas de cal que hoy se están fundiendo, por así llamarlo, que hoy inclusive utiliza vialidad provincial para mejorar el camino, aprovechando que han dejado ya olvidada, pero diputada, el campamento se cortó por completo, ¿me entiendes? Y que yo por eso le agradezco mucho su amabilidad de informar a la Cámara lo que usted sabe. Justamente este pedido de informe para que al Ministerio de Planificación, a Vialidad Nacional y al Ministro de la Pública, que lógicamente derivará a Vialidad Provincial, para que informe a esta honorable Cámara la situación que se encuentra en Ruta 40. Gracias por la intervención. Gracias. Gracias. Sí, gracias. No, quería dejar aclarado esto porque pareciera por un momento que Dirección Nacional de Vialidad es quien tiene que enviar los fondos, según lo que decía el diputado, que ponía, digamos, que se piensa que no se han enviado los fondos. Y la verdad que la responsabilidad en este caso es de la Dirección Provincial de Vialidad, que quien tiene que certificar para que se envíen los fondos, o si en el caso de tener que avanzar con el proyecto, por supuesto. Perdóneme, diputado. Perdón. Le tengo que pedir nuevamente autorización. No, disculpe, y es la que contrató a la empresa, porque usted me dice, se levantó el campamento, quien contrató a la empresa no es la Dirección Nacional de Vialidad, sino la Dirección Provincial de Vialidad. No tiene responsabilidad la Dirección Nacional de Vialidad en cuanto a la contratación. Es la provincia quien hizo el contrato. Le concedo una interrupción mínima, ínfima. Sí.
Tiene la palabra Fernando Afuera. Yo le agradezco, diputada, que usted me esté informando. Deje que informe Vialidad Nacional, que tendrá, sabrá defenderse seguramente con respecto a todo lo que quiero informarme. Acá no digo que Vialidad Nacional no paga. Yo lo que estoy diciendo es que en el Ministerio de Planificación de la Nación, ya que se julio debido, las empresas, o la empresa, porque inclusive la primera empresa tampoco terminó al 100%, dice que levanta la obra por falta de pago. Así que yo no digo que el Vialidad Nacional no pague. Vialidad Nacional intermedia con la Vialidad Provincial. Gracias. Bueno, ahora sí vamos al expediente 8.690. Tiene la palabra el señor diputado Valente. Gracias, señor presidente. Este 6 de marzo de este año se conoció una resolución judicial que intima a la Dirección Provincial de Energía a bajar las tarifas energéticas en cumplimiento a un dictamen que lo ratifica la Corte Suprema de Justicia. Deja sin efecto el aumento que aplicó la Dirección Provincial de Energía a fines del 2008. Establece que en esto que se intime a la Dirección Provincial de Energía a que a partir de la próxima facturación del servicio liquide a cada usuario de la provincia el monto de su consumo aplicando exclusivamente el cuadro tarifario número 88, que era el que se aplicaba, y no el 89, que fue el que se comienza a aplicar desde el 2008. Pero lejos de tomar en cuenta la medida, se publica un edicto llamando a una audiencia pública para este 1 de abril para el incremento en las boletas de luz. Entonces, la verdad que sería importante hacerse algunas preguntas. ¿Cuál de las medidas tarifarias se va a tomar para este aumento de las tarifas que están convocando a la audiencia pública? Si el 88, que es el del fallo de la Corte Suprema, o el del 89, que es el que se está aplicando. Y también nos preguntamos que la autoridad para convocar a la audiencia pública no está legalmente constituida. Entonces creemos que también estamos ante algo que es ilegal. Y la verdad que les pido el acompañamiento y se lo he pedido sobre tabla porque este proyecto pretende buscar respuestas para nuestros provincianos que sepan qué es lo que están abonando y también para dar la seguridad jurídica que necesita nuestra provincia, porque queremos que aquí vengan a invertir y sobre todo cuando estamos hablando de estos temas necesitamos dar esta seguridad jurídica. Así que les pido que nos acompañen que acompañen en esto justamente para poder dar sobre todo a nuestra comunidad el informe necesario. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada. Voy a someter a consideración el despacho número 1685 de la Comisión de Energía, Transporte y Servicios Públicos. Los que estén con la afirmativa, por favor, si no se levantan la mano, aprobado. En general, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo de forma y resolución, se harán las comunicaciones correspondientes. Señor presidente, se encuentra en la Secretaría del expediente 8707, bloque L, diputado Salvarrede, Casani, Fernanda Furio y Romero, propician proyecto de resolución que solicita a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes en forma urgente la restauración de la línea eléctrica de 13,2 kV La Cruz Alvear Torreno. Antes de darle la palabra al diputado Salvarrede, voy a someter a consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 8707. Le retengo la afirmativa. Por favor, si no se levantar la mano, aprobado. Tiene la palabra el señor diputado Salvarrede. Gracias, señor presidente. Gracias a Padre por el acompañamiento del tratamiento sobre tabla del proyecto de resolución. Quiero comentarle, para que el conocimiento de usted, que hace 2 años y medio aproximadamente estamos con la línea de 13,2 de la Cruz Alvear Torreno. Está inactiva, necesitamos una reparación urgente, ya que afecta a la zona rural de Alvear y el municipio de Estación Torreno. Al no tener contar con esta línea, Alvear tiene que ocupar la línea que es la Cruz Alvear para poder solucionar tanto la zona rural
de alvear como el municipio de Estación Torrent, y esto lleva a grandes inconvenientes energéticos, ya que en la zona rural de Alvear, en la zona Torrent también, tenemos grandes arroceras donde ocupan ya bombas eléctricas. Sabemos que para poder regar esas grandes arroceras se necesita mucho la energía, y al no tener esta línea que es fundamental para esta zona, lo complica y echa a hablar. Así que por eso hay que ver la forma que esto se pueda hacer lo más rápido posible, porque nos va a sacar de un gran ambiente a esta zona rural como al municipio de Estación Torrent. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Voy a someter entonces a consideración el proyecto en general aprobado. En particular, artículo primero, aprobado artículo segundo de forma de resolución, se harán las comunicaciones correspondientes. Se encuentra en la Secretaría, señor presidente, el expediente 8.722, bloque autonomista de diputados Alfonso y Gómez, propicia un proyecto de resolución que solicita al Banco de Corriente Sociedad Anónima la apertura de un anexo de dicha entidad bancaria en la localidad de Monplan, departamento de Paso de los Libres. Tiene la palabra el señor diputado Alfonso. Gracias, señor presidente. Sí, es un poquito para darles el acompañamiento de este proyecto de resolución que, si bien habiendo tomado una conversación informal con las autoridades del Banco de Corriente y ante la necesidad que tiene la localidad de Monplan, muchas veces para los pobladores de la zona, para pagar un sellado, tienen que trasladarse a 40 kilómetros para la sucursal de Paso de las Libres. Estamos pidiendo, aunque sea la instalación de un anexo de dicha sucursal, y bueno, esto viene de alguna manera a cumplir con una necesidad de los pobladores de la zona, que como la zona de Parada Rocheta, San Antonio, Paso Ledesma, Patricio Cabret, tienen que verse recorrer grandes distancias, y además tenemos también grandes empresas ganaderas y arroceras y forestales que están instaladas en la zona, que tienen que realizar movimientos bancarios, y es por eso que consideramos que la creación de un anexo en la localidad de Monplan del Banco de Corriente, de la sucursal del Paso de la Libre del Banco de Corriente, sería propicio. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Voy a someter a consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 8.722, lo que está por la afirmativa, si no se levanta la mano, aprobado en general, aprobado en particular artículo primero, aprobado artículo segundo, aprobado artículo tercero de forma de resolución, se harán las comunicaciones correspondientes. Se encuentra en la Secretaría, señor presidente, los proyectos de creación número 8.710, 8.711, 8.712, 8.720, 8.721, 8.723, 8.126, 8.727 y 8.731. En la palabra, señor diputado Fernández Afur. Hola, que se vote en conjunto, señor presidente. En consideración de la moción del diputado Fernández Afur, aprobado. Someto entonces a consideración el tratamiento sobre tabla de los proyectos de declaración 8.710, 8.711, 8.712, 8.720, 8.721, 8.723, 8.726, 8.727, 8.731, teniendo cada uno en sus bancas la correspondencia que tienen con igual tema para algunos otros proyectos de declaración. Someto a consideración en general, aprobados, son declaraciones, serán las comunicaciones correspondientes. Señor presidente, se han incorporado al orden del día los proyectos de declaraciones para su tratamiento sobre tabla que están en la Secretaría. Son el expediente 8.734, 8.735, 8.736, 8.737, con el adjunto igual tema el 8.750, 8.738, 8.743, 8.744, 8.745, 8.748, 8.750,
8.754 es un proyecto de declaración que han sido incorporados en 2010. Voy a someter a consideración los proyectos referidos a los expedientes 8.734, 8.735, 8.736, 8.737, 8.738, 8.743, 8.744, 8.745 y 8.748 y 8.754. A consideración del tratamiento sobre tabla, aprobado. En general, aprobados son proyectos de declaraciones, serán las comunicaciones correspondientes. Respecto al expediente 8.750, tiene la palabra el diputado Alfonso. Realmente quería hacer uso de la palabra del tratamiento de esta declaración, porque me parece que es un justo reconocimiento a recordar lo que realmente nos ha invitado a todos los argentinos hace no más de 2 años, se va a hacer el próximo sábado a cumplir 2 años, 8 obreros de la construcción. Yo no vengo a analizar causas de responsabilidad ni culpabilidad ni nada que se le parezca. Creo sí que como correntino me debo a esta sociedad y me gustaría que esta Cámara se despida con una declaración de pésame, de hondo pesar al cumplirse este segundo aniversario de la muerte de estos 8 correntinos que por la fatalidad, por el designio de Dios, perdieron su vida. Es algo que nos ha entristecido mucho. Esa siesta, por circunstancias que no vienen al caso, me tocó estar muy de cerca con algunos familiares de los chicos que fallecieron, y realmente fue un momento muy trágico, muy violento lo vivido en esa oportunidad. Y inclusive iba a presentar un proyecto donde pedía que por resolución se sacara que sea declarado el día del obrero de la construcción en Corrientes, pero por conocimiento que ya la diputada había presentado un proyecto así el año pasado. Por eso pido el acompañamiento de esta declaración de hondo pesar y que se pueda hacer tomar el estado. Gracias, diputado. Voy a someter a consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 8.750. Aprobado. En general, aprobado de declaración, se harán las comunicaciones correspondientes. Se encuentra el señor secretario, señor presidente, el expediente 8.749, bloque autonomista, diputado Alfonso Aguirre Gómez, propicia un proyecto de resolución que solicita al Banco de Corrientes Sociedad Anónima la apertura de la sucursal de dicha entidad bancaria en la localidad de Cacatín, en el departamento de General Paz. Tiene la palabra el diputado Alfonso. En el mismo sentido, como tratamos el proyecto del anexo de la sucursal para la localidad de Bonglán, acá sí estamos pidiendo la creación de una sucursal del Banco de Corrientes en una localidad como la de Cacatí, donde el próximo banco está a 25 kilómetros, que tiene solamente un cajero automático de Banco Nación, donde todos la cantidad de empleados públicos, activos y pasivos, hacen cola. Realmente va a beneficiar a toda la gente de Palmarcán, de Cerrito, Loma Vallejo, Tacuaral, Buenavista, Paso Florentín, entre otros, y creo que de alguna manera también viene a satisfacer una necesidad de los pobladores, porque también hay empresas asentadas agrícola-ganaderas en esa zona, así que creo que va a tener el movimiento de personas suficientes que de alguna manera es lo que le reclama el Banco Central para cada instalación de cajero automático a los bancos, al Banco de Corrientes. O sea, hoy conversando informalmente tomamos ese conocimiento que para que justifique que el Banco de Corrientes no tenga que pagar una multa, que el Banco Central le cobre una multa, tiene que tener aproximadamente 9.000 estaciones, 9.000 movimientos, por decir así. Por eso pido el acompañamiento, porque estoy confiado que así como en el caso de Bonglán, venimos a satisfacer la necesidad de los pobladores de la zona. Gracias. Gracias, señor diputado.
resolución se harán las publicaciones correspondientes. Se encuentra en la Secretaría, señor presidente, el expediente 8753, bloque Frente para la Victoria, diputada Yaguero, propicia el proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo instrumente las gestiones necesarias para conseguir el reemplazo del cajero automático de la localidad de San Antonio de Itatí. Voy a someter a consideración el tratamiento sobre tabla el expediente 8753. Aprobado. Tiene la palabra la señora diputada Yaguero. Gracias, señor presidente. Quiero agradecer también a mis pares por el acompañamiento. Quiero contarles que en mi pueblo, San Antonio de Itatí, tenemos solamente el anexo del banco de corrientes, con sus limitaciones para todo tipo de trámites. El cajero automático es un cajero obsoleto, no sirve para el efecto. Necesitamos de urgencia el reemplazo. La gente del pueblo, de las zonas aledañas, necesita ese servicio. Por lo tanto, es una urgencia, señor presidente. Gracias, señor diputado. Someto a consideración el proyecto en general. Aprobado. En particular, artículo primero, aprobado artículo segundo de forma de resolución, serán las comunicaciones correspondientes. Se encuentra en la Secretaría, señor presidente, el expediente 8755, bloque Partido Comunista, diputada Sonia López, propicia proyecto de resolución que insta a la empresa concesionaria del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Corrientes a cumplir con las ordenanzas vigentes y a la municipalidad a tomar las medidas legales para hacer cumplir al concesionario las ordenanzas vigentes. Voy a someter a consideración el tratamiento sobre tabla el expediente 8755. Aprobado. Tiene la palabra la señora diputada Sonia López. Gracias, señor presidente. Si se puede leer por secretaría los tres artículos del... Por secretaría se dará lectura a la parte resolutiva. La Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Instar a la empresa concesionaria que presta servicio de transporte urbano de la ciudad de Corrientes a cumplir con la ordenanza número 5877, permitiendo que los usuarios puedan actualizar y o tramitar las tarjetas Yo Voy para acceder al boleto estudiantil gratuito. Artículo segundo. Instar a la empresa concesionaria que presta servicios de transporte urbano en la ciudad de Corrientes a respetar la sentencia judicial mientras tenga vigencia que anula el aumento de la tarifa plana, por lo cual se debe cobrar la tarifa anterior en todos los casos y restablecer la frecuencia de todas las líneas conforme a las condiciones pautadas del servicio. Artículo tercero. Instar a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes a disponer las medidas necesarias a fin de garantizar el boleto gratuito para todos los estudiantes de la ciudad según lo dispuesto por la ordenanza 5877 y la Carta Orgánica, y como mejor proceda a hacer cumplir a la empresa concesionaria la manda judicial de volver a la tarifa anterior mientras tenga vigencia y a restablecer la frecuencia del servicio de transporte urbano que la ciudad necesita. Artículo cuarto. Diputada Sonia López, diputada. Continúa, diputada Sonia. Sí, brevemente no podría decirle para que tengan claridad lo que se pide con la resolución. Para que ustedes tengan una idea, según los datos oficiales de la Secretaría de Transporte de la Nación, las empresas que prestan el servicio de transporte público pasajero en la ciudad de Corrientes reciben mensualmente casi 9 millones de pesos en concepto de subsidios en promedio, es decir, hay líneas que reciben más, reciben menos, pero reciben promedio. Además, perciben alrededor de 1,5 millones por el servicio de boleto gratuito en virtud de la ordenanza citada. La línea 102, por ejemplo, por dar un muestreo de estos subsidios de la empresa Versa, recibió en febrero pasado de este año la suma de 2.520.206,59 totales, solo en ese mes, y el concepto de subsidios nacionales, según las planillas de la Secretaría de Transporte de la Nación, que es la información que se puede acceder, que puede acceder gobierno. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no se entiende, que no puedan, digamos, esperar un poco, que se resuelva. Yo la verdad no entiendo que en estos días de lluvia es lo también lo
clase con todo el debate salarial a frente a la universidad, entiendo que los chicos que empiezan a ir a la escuela tienen que esperar 2 horas colectivas simplemente porque ellos no pueden esperar 3 semanas que el Consejo Deliberante retome la convocatoria para la doble lectura, saque otra ordenanza en una audiencia pública, porque eso, lo que pasó, la manda judicial fue, la sentencia judicial fue porque no se hizo audiencia pública. Y audiencia pública hay que hacer para todos los aumentos tarifarios, tanto para la energía eléctrica, que ahora no tiene que se convocó, audiencia pública, si no me equivoco, para el 8 de abril, si no me equivoco, también para la tarifa de agua potable y también para el servicio público de San Carlos. Lo que pasó es que no habían hecho audiencia pública, por eso está la resolución, eso seguramente lo corregirá el Consejo Deliberante. Lo que no puede ser es que se esté especulando, inclusionando con una disminución ostensible de la frecuencia que afecta a la gente que trabaja, que afecta a los chicos que van a la escuela, que sobrecarga en las motos a las criaturas, con lo cual no se puede cumplir con la ordenanza muy importante de seguridad, de no subir a las criaturas al automotor de 2 ruedas, que es lo más peligroso que tenemos en la ciudad. Y lo que no se entiende tampoco es que si ya habiendo aclarado el intendente, creo que fue el domingo, que no afecta para nada la tarifa plana de lo que es la ordenanza del boleto gratuito, sin embargo está cerrada la oficina donde se renuevan las tarjetas y donde se saca la tarjeta. Ese es el sentido y gracias por el acompañamiento. Gracias, señora diputada. Voy a someter a consideración el proyecto en general. Aprobado. En particular, artículo primero. Aprobado artículo segundo. Aprobado artículo tercero. Aprobado artículo cuarto. De forma en resolución serán las comunicaciones correspondientes. Si no hay otro tema para tratar, tiene la palabra el señor diputado Parodi. Sí, señor presidente, por la proximidad de la fecha, el 24 de marzo, por todos conocida, donde la democracia constitucional fue interrumpida, yo quisiera hacer una breve palabra recordando que en esa fecha, lamentablemente, nuestro ordenamiento constitucional fue interrumpido en el año 1976, y ahí comenzó trágicamente la desaparición, persecución política de muchos militantes de distintos partidos políticos y muchas personas que sin tener una actividad política reconocida también fueron víctimas de esto que fue llamado terrorismo de Estado. Se habla de 30.000 desaparecidos, pero yo quiero recordar hoy muy particularmente, porque me une un afecto muy especial, gracias al diputado, a un bellavitense, a Alfredo era correntino de Bellavista, ingeniero químico, activista, demócrata cristiano, profesor universitario y considerado por sus amigos y enemigos como un genio, un hombre que aportó mucho a nuestra comunidad de Bellavista. No fue reconocido en su ciudad, pero fue decano de la Universidad de Ciencias Exactas de la UNAM, la Universidad de Misiones, y fue siendo profesor y decano cuando fue desaparecido, y lamentablemente nunca participó en una actividad política armada, simplemente pregonaba la solidaridad y enseñaba química y a ser detergente y a hacer otros productos a los chicos humildes que no tenían por ahí siquiera acceso a la universidad pública. Bueno, con esto, señor presidente, cumplo con el mandato que me ha dado mi partido en reconocer a este villavitense y en su persona a los 30.000 desaparecidos en la República Argentina. Gracias, señor diputado. Si nadie más hace uso de la palabra, invitamos a la señora diputada Insaurralde Graciela Itatí a enfriar el pabellón nacional, y al señor diputado Gacha a enfriar el pabellón provincial, comenzando por el provincial.
Queda derrotado.